Dosis de ciencia. Hoy, reclamos espaciales. Bienvenidos a otra dosis de ciencia. Profe Mario Vázquez, yo ya me imagino peleando allí en la Estación Internacional, en Marte, algo así en ese viaje, pero usted ya nos contará de qué se trata todo esto. Bienvenido como siempre a este espacio de la emisora. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, y veo que vas bien orientada, porque te estoy ayudando con los títulos, convengamos, entonces te la estoy Muchísimas gracias. Te estoy poniendo fácil, pero bueno, sí, tiene que ver con esas situaciones que se han presentado y que se deben tener en cuenta seguramente de cara a estar confinados en una nave espacial durante mucho tiempo. Bueno, justamente la Estación Espacial Internacional, a la que hacías referencia, ha sido un buen laboratorio por todos estos años en los que han convivido esas personas, aunque no hemos sabido de situaciones, por lo menos no ha trascendido, en todos los años que lleva y toda la gente que ha pasado por esa estación, siempre se los ve felices flotando, dando vueltas con los pelos parados, pero no hemos sabido de que no ha trascendido, de que haya habido dificultades, ¿no? Sí. Entre ellos. Ya han estado mucho tiempo. Pero sí hay, ya forma parte de lo que es de la historia, situaciones particulares, algunas curiosas, otras que pudieron ser un poco más complejas, que se dieron antiguamente, como en las misiones previas y preparatorias de lo que hoy es la Estación Espacial y de lo que se estará planeando a futuro. De hecho, que mencionabas lo de Marte, y te acuerdas que ha habido experimentos, se hacen habitualmente experimentos en Tierra, de tener una tripulación encerrada en en una pirámide de cristal. Uh-huh. Y que hace poquito, profe Mario Vázquez, uh-huh, incluso estudiantes de acá estuvieron haciendo eso en Cundinamarca. Claro, y ha habido casos de experimentos de estos que han terminado mal, porque las personas ya no tuvieron que salirse de ahí porque no se aguantaban. Ya no tiene que ver con la nave espacial, sino de cara a una convivencia. En una estación, digamos, en una estación que uno se imagina en Marte, por ejemplo, uh-huh, porque no puedes salir cuando estás nervioso, no puedes salir a dar una vuelta afuera a tomar aire. Exacto. Porque no hay, o si lo hay es muy complicado de respirar. Y mientras se prepara se le pasa la rabia. Mientras usted se prepara para salir a hacer cualquier caminadita por ahí, el problema es que te puede dar rabia, decir, porque para hacer la caminata me tengo que poner todo esto, en fin, esas cuestiones son importantes, son interesantes. Uh-huh. Pero ha habido, como digo, casos especiales en las misiones espaciales, de los cuales traje dos hoy para recordarlos. Uno que fue muy simpático, que ocurrió y que dio también inclusive pie a una película cubana que no sé si tuviste oportunidad de verla, que se llama Sergio y Sergey. No sé si la viste. No. O no la recuerdo. O no la recuerdas. No es tan antigua la película, y tiene que ver con lo que le sucedió a un Sergei, en este caso Sergei Krikalev, en el año 1991. ¿Qué les pasó? ¿Qué le pasó a este joven? Él y otros compañeros estaban en la Estación Espacial Mir, que digamos que era la estación espacial que tenían los rusos antes de trabajar de manera conjunta con Estados Unidos. Entonces la Mir era la estación espacial donde ellos, fíjate que como las cosas son cíclicas, ¿no? En aquella época los rusos por un lado, los americanos por otro, tenían sus estaciones espaciales donde ensayaban cómo vivir, cómo convivir y todo eso. Luego se unen y se convierte en la Estación Espacial Internacional, y ahora somos testigos de cuando, otra vez peleados, los chinos calladitos tienen su propia Estación Espacial Internacional, y ahora cada uno va por su lado nuevamente, o van a ir. Así somos, nos peleamos y después nos amigamos y nos volvemos a pelear. Pero bueno, ese es el otro tema. Entonces, en todo caso, Sergei estaba, como te digo, en el año 1991. Él empieza una misión normal, como era siempre, y la idea era que estuviera 5 meses en esa estación. Pero sí, cuando uno está en el lugar equivocado, te pasan estas cosas.
porque en aquella época, entonces cuando Sergei sale al espacio, sale desde Baikonur, donde lanzaban siempre, donde se lanzan las misiones espaciales rusas, y feliz de la vida, o no, no sé, papá, ya preparado para estar esos 5 meses en la estación Mir. ¿Qué sucedió mientras él estaba allá arriba? Que no tuvo nada que ver, pero él estaba a 300 kilómetros de altura de la Tierra. En el país de origen, cuando él se fue, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era en la época de Gorbachev, era en la época de que cae la Unión desaparece, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, él se va dejando una cosa y vuelve. Bueno, el problema es ese, que él se fue dejando una cosa y cuando estaba allá arriba, acá abajo, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, él nació en la ciudad que cuando él se fue se llamaba Leningrado y cuando él estaba arriba se llama San Petersburgo. O sea, no existía la ciudad siquiera donde él había nacido. O sea, ¿qué será cuando que uno se vaya a un lado y te cambian el mundo debajo de tus pies? Y mucho no le decían porque mucho no se sabía, pero tampoco a él le contaban muchas cosas. Y ahí viene un poco la historia de esta película también, porque la cuestión es que cuando se va, tienen que resolver esos pequeños problemas de todo un imperio que se cae, que se convierte en una transformación política terrible. De hecho, incluso donde se lanza, donde salía la misión, ahora era otro país, que Kazajistán. Eso era antes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ahora era otro país. Ni siquiera tenía dónde volver. ¿Y quién se va a preocupar en pobre Sergei teniendo tantos problemas acá en la Tierra? Nadie se iba a preocupar. ¿Y qué hacemos con Sergei? ¿Quién lo va a buscar? No, era el último punto en la lista como de que asuntos. Inclusive, claro, entonces a él se lo recuerda mucho como que era el último soviético que hubo, el último ciudadano soviético. La cuestión es que él tuvo que esperar un poquito más para ver qué hacían con él y quién se hacía cargo de él. Y estuvo el doble de lo que estuvo estipulado, del tiempo que él estuvo el doble del tiempo. Y si bien estaba siempre con otras personas, a él se lo recuerda particularmente porque entonces ¿qué hace uno cuando estás a 300 kilómetros y tenés que quedarte el doble de tiempo? Él utilizaba la radio para comunicarse con radioaficionados. Y porque hablaba con su esposa, pero la esposa tampoco le contaba mucho para no intranquilizarlo. Él tampoco le decía nada complicado a ella para no intranquilizarla, pero no sabía nada. Y con los radioaficionados sí era todo. Y entonces, bueno, ese es el tema de la película, y justamente por eso se llama Sergio y Sergei. Y es la conversación que tiene un radioaficionado de Cuba, no te voy a contar la historia, pero con Sergei. Entonces hablaban los dos y era como se iban enterando de lo que iba pasando. Entonces es simpático el hecho de estar ahí conversando. Finalmente intentaron, acá, él no sabía todo lo que pasaba acá, que querían reemplazarlo, pero como digo, ya no existía nada de lo que había dejado y no tenían tiempo de entrenar a alguien que pudiera ser tan bueno como él. Entonces que se quedara, porque tampoco él quería abandonar la Mir, pero como digo, nadie sabía de quién se iba a hacer cargo eso. Finalmente está el doble de tiempo, pero tuvo 312 días y bueno, regresó finalmente. El mundo había cambiado, ya nada era lo que regresó era. Finalmente, es que tenía que regresar. Sí, consiguieron traerlo de nuevo a un sitio que ya no era lo que él había conocido. Y es interesante porque en el año 2000 él estuvo en la Estación Espacial Internacional. Pero no cambió nada mientras ya con la experiencia que tuvo, pero él estuvo allá arriba, pero miraba todos los días, pero no, todo estuvo bien, no pasa nada. Entonces, bueno, esto fue una cosa así de las comunicaciones, de no enterarse bien qué estaba sucediendo, todo. Pero hablaba al principio de reclamos, y el reclamo da idea de, bueno, algunos cuestionamientos, ¿no? Y esto sí tuvo que ver con una misión de la otra parte, la parte americana. Yo te decía que también Estados Unidos tenía su estación espacial, donde sus laboratorios para ir practicando qué iba a pasar cuando convivieran allá arriba, y es el caso del Skylab. El Skylab 4
fue como que era la última misión que iban a hacer en el Skylab. Había unos astronautas allá y como era la última misión le dieron mucho trabajo. Y hubo una serie de inconvenientes, de errores, de accidentes que convirtieron esa misión quedó para la historia como que hubo un motín de los astronautas. Aunque ellos mismos, bueno, ya se han muerto, creo que quedaba uno solo vivo, que no había sido así, pero bueno, ya quedó más linda para la historia. Pero en todo caso hubo ahí como unos problemillas, porque uno de ellos, que era como el más fuerte, que estaba mejor entrenado, se enfermó. Entonces, se le cayó mal algo, estaba enfermo, se sentía mal. Entonces ellos empezaron a cometer errores como tomar la decisión de decir no vamos a, porque lo veían mal, pero no vamos a decir nada. Entonces, conversando así que no vamos a avisar nada a la Tierra. Pero no se acordaban de que en realidad cuando ellos hablaban entre ellos también los estaban escuchando. Porque tenían que comunicarse de una forma, pero también grababan todo el tiempo las conversaciones. Entonces en la Tierra sí se enteraron de que ellos no les iban a contar que este joven estaba enfermo. Y de golpe tuvieron, además de eso se lo perdonaron, pero trabajaron bajo mucha presión, porque dijeron, era la última misión, le dieron muchas tareas, tenían que hacer muchas cosas, por ahí pasaba un cometa, entonces aumentaron el número de caminatas espaciales que tenían que hacer, ponerse los trajes. Entonces se le pasaban estaban enfermos, trabajaban mucho y encima tenían que reunirse todos periódicamente a una reunión informativa donde tenían que contar lo que hacían, lo que habían hecho. Y eso para ellos los empezó a molestar. Entonces, primero dijeron que no querían que se enteraran. Entonces, el jefe de la misión, que fue un astronauta famoso, Alan Shepard, los regañó y encima ese regaño se escuchó el público lo pudo escuchar. O sea, lo que les dijo estaba bien, todo, pero uno de ellos decía que, o sea, no les cayó bien que los regañaran literalmente en público, y menos ellos trabajando día y noche, y el que los regañaba fue un astronauta que estuvo en la Luna y fue el que jugó el golf. Entonces decía como el que estuvo jugando golf sobre la Luna regañándonos a nosotros que trabajando, y bueno, eso empezó a generar un clima no muy agradable. Se salvaban haciendo mucho ejercicio, pero imagínate que trabajaban 16 horas al día y se saltaban los descansos, no tenían descanso. Entonces esto no fue muy bueno para el clima organizacional, el clima laboral, y encima entonces ellos tomaron la decisión, bueno, no vamos a estar los tres reunidos en estas reuniones que tenían que hacer, sino que nos vamos a sortear y que vaya uno solo y los otros descansen. Cuando dijeron eso, también los estaban escuchando. Entonces empezaron a haber esos conflictos. Entonces finalmente tuvieron una reunión, porque hubo un día que por hacer todos estos cambios llegó el momento de comunicarse y no había nadie. O sea, se equivocaron y por un momento no hubo nadie que los atendiera a los que los llamaban de la Tierra. Y en esa época, a diferencia de lo que sucede ahora con la Estación Espacial Internacional, que hay contacto todo el tiempo, en esa época dependía que pasaran por arriba del sitio donde había antenas. Entonces no podían hablar de todo en cualquier momento. Y eso generaba baches de silencio, y hubo como 90 minutos que no se supo nada de ellos. Entonces ya eso fue el colmo, pero tuvieron que hacer una reunión y entonces ahí quedó la idea del motín, porque algunos decían que ellos lo habían hecho porque reclamaron a la Tierra que los tenían trabajando mucho, o en la Tierra se dieron cuenta en realidad que ya se estaban alterando mucho y decidieron darles que se tomaran el día libre y que no hicieran nada, y eso al final permitió con los descansos que trabajaran de forma más relajada, hicieron lo mismo que tenían que hacer y pudieron disfrutarlo trabajando menos. O sea que el tema eso de la intensidad del trabajo tiene sus bemoles también, porque uno no puede estar no necesariamente porque trabajes más horas haces mejor trabajo. Aquí en la Tierra y en el espacio. Aquí en la Tierra y en el espacio. Entonces finalmente se solucionó, volvieron, la misión, digamos, fue importante porque fueron los antecedentes de la Estación Espacial Internacional, pero tal vez nos queda eso, ¿no? La reflexión que someter a una persona a un fuerte estrés laboral
no necesariamente es una buena idea. Y trabajando menos, en estos días no tiene nada que ver, pero leí como una noticia que no sé en qué sitio han ensayado de trabajar menos horas por el mismo dinero y producen más, lo mismo, ¿no? O lo mismo, o incluso menos días. Menos días, exacto. Entonces es importante. Y si es importante para nosotros, estar confinados en un espacio y tener que hacerlo debe ser totalmente vital. Como pasa, por ejemplo, en otro extremo que no es parte de nuestras dosis de ciencia, pero es una cosa interesante, que son en los submarinos, por ejemplo, personas que están encerradas tanto tiempo en lugares que no son agradables, porque si una vez se estresa estando en un lugar agradable, imagínate en una lata. Inevitables entonces esos pleitos y esas dificultades que se dan también en estos escenarios y que ponen a prueba precisamente la condición humana. Después de estos chismecitos espaciales, nos vamos con el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, y justo dijiste la palabra, porque te tengo más chismecitos dentro de los datos curiosos. El chismecito, bueno, tiene que ver con una mujer que se merece un programa especial para ella sola, pero que está ligado a lo que yo mencionaba en el caso de Sergei y Sergio, cuando se comunicaban con radioaficionado, ¿no? Entonces, tú eres exageradamente joven, pero el tema de los radioaficionados fue muy importante, era muy común, ¿no? en todas las geografías. Toda esa red que era la única forma de poder comunicarse con otra persona en otro lado del mundo. Eso era muy, muy importante esa actividad. Y eso, ustedes que manejan más la parte técnica, implica de que trabajan en ciertas frecuencias que solamente ellos pueden escucharse e identificarse. Lo interesante es que el origen de esa forma de comunicarse es bastante antiguo y está ligado una vez más a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los años 40. Y tuvo origen, o sea, después existieron los radioaficionados como algo muy, 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 digamos, culturalmente muy importante en todas las ciudades del mundo. Pero en los años 40 se desarrolla esa tecnología de poder transmitir de un emisor a un receptor sin que haya interferencias, lo cual es importante en el caso de la guerra, porque era, por ejemplo, para guiar torpedos. Entonces, o para hacer transmisiones de que no te escuchen. Si uno transmite, no vamos a dar una clase esa de física, pero si uno transmite en una determinada frecuencia, como pasa en este momento cuando nos están escuchando, alguien que tenga la posibilidad de ir buscando frecuencias encontrará esta y nos escuchará. Cuando tú quieres transmitir algo que no te quieres que te escuchen, ¿cómo haces? Porque si te detectan dónde estás, es fácil inclusive saber desde dónde transmiten, lo cual era mucho más complicado. Entonces a alguien se le ocurrió un invento que era transmitir como, lo voy a hacer en una versión totalmente infantil, es como transmitir en frecuencias que van cambiando todo el tiempo, pedacitos, pero que van saltando de una frecuencia a otra, que es imposible de saber, salvo que sepas el orden en que van a ir saltando. Y eso lo sabe solo el receptor. De esa manera se te aseguras que la comunicación sea entre el emisor y el receptor. Y también evitas que entren interferencias de otras señales. Eso finalmente termina siendo, ya ahí sí no sé cómo, pero es el precursor de lo que hoy tenemos como Wi-Fi y el Bluetooth. O sea, el sistema nació allá en los años 40 y termina siendo algo totalmente común para nosotros, sin saber de qué está hecho exactamente. Y tampoco queremos profundizar para enredarnos aquí. No es la idea. Más bien lo disfrutamos. Más bien lo disfrutamos y yo te tenía un chisme, porque ¿quién fue la persona que hizo todo esto? Usted la tiene. Exacto. Y no es la imagen que uno tendría de quién puede haber sido ese señor que se le dio por una cosa brillante de comunicación y todo eso, porque no fue un señor, sino fue una señora, una mujer. La que merece el programa especial. La que merece el programa especial, y era, con perdón de los austríacos, Edwin Eva Maria Kiesler, que falleció en el año 2000 a los 85 años. Esta es la mujer, era una ingeniera que sabía mucho de esto, ingeniera en telecomunicaciones.
Hasta ahí va bien, pero lo interesante de esto, que también lo vamos a dejar abierto al debate, es que ella era una actriz. Sí. Y era muy bonita. Y era muy famosa. Y hizo famosa por películas. Entonces uno no asociaría actriz bonita famosa con ingeniera de telecomunicaciones resolviendo un problema de la humanidad al mismo tiempo. Y que precursora del Bluetooth y del Wi-Fi y de todo lo que todas esas cosas ahora. Ella, que según ahí estaba escrito en algún lado, ella opinó alguna vez que cualquier chica puede ser glamorosa, todo lo que tiene que hacer es quedarse quieta y parecer estúpida. O sea, tenía claro en su ambiente de Hollywood. Ajá. Bueno, en realidad como ella era europea, desde el punto de vista de la actriz tuvo una cosa también curiosa, porque realmente era muy bonita. E hizo una película que fue muy polémica. En el año 1932 hizo una película que se llamó Éxtasis, ya por el nombre te vas dando cuenta, que fue la primera película que muestra el rostro de una mujer que está desnuda durante el orgasmo. Pero no era una película porno, pero era el rostro de ella. Sí. Pero eso fue en 1932. Me imagino. Un problema muy grande. Doña Eva tan atrevida. Tan atrevida, bueno, todo un problema. Finalmente ella no te voy a contar toda la historia, pero de matrimonios y todas esas cosas, se escapa, se va a Estados Unidos en barco, la conocen ahí, en el barco la conoce alguien que produce películas y le sugiere, como venía con ese historial, que se cambie el nombre para que no la identifiquen porque era por todo lo que había pasado, y desde entonces pasa a ser Hedy Lamarr. Entonces es más conocida por Hedy Lamarr, que se va a Estados Unidos, pero la buscan, claro, ella tenía el problema de ser muy bonita y actriz, no le interesaban verla como ingeniera. Uh-huh. Entonces hace películas, hace muchas películas, no fue tampoco muy famosa, tuvo la oportunidad de participar en películas muy famosas, pero que no lo hizo. Pero en algún momento ella se pone a desarrollar con otro amigo la técnica de transmisión en el espectro ensanchado, que es eso técnicamente, es lo que se consigue, y entonces es una cosa curiosa, una actriz ingeniera que desarrolla algo tan importante, y que es tan importante que ella cuando fallece un 9 de noviembre, y entonces desde entonces en Austria el 9 de noviembre se hace el Día del Inventor, en homenaje a doña Hedy Lamarr. Maravillosas esas historias con sorpresas en los personajes. Profe Mario Vázquez, muchísimas gracias por esta dosis de ciencia y el dato curioso. Muchas gracias a ti.